Vamos a leer, te voy a pedir que seas ágil, no son muchas escrituras, sin embargo, para que estemos cambiando de una a otra con agilidad. Pensaba yo, ¿por qué no hay micrófonos? ¿Por qué no tiene micrófono aquí? Espero no quedarme ronco porque cuando alzo la voz quedo ronco. Voy a acercarme un poco. Para que ¿sí me escuchan bien allá atrás? Sí. Quiero compartir que he estado estudiando algunos personajes de la Biblia y hoy te voy a compartir acerca de uno de ellos. Y he estado estudiándolos no para enseñar, sino para aprender. Claro que ya como consecuencia es que puedo compartir y puedo enseñar de lo que yo aprendo, de la enseñanza que yo he tenido de estos personajes de la Biblia. He hablado de algunos en otras ocasiones. Hoy te voy a hablar de este personaje muy famoso que tal vez has escuchado de él, se llama Nicodemo. Así que ubiques esa escritura de inmediato, está en el Evangelio de Juan. Y nada más lo vamos a llamar Nico en esta ocasión, porque Nicodemo es muy largo, ¿no? Sí, vamos. Y vamos a leer la escritura, por favor. Juan 3:1. Quiero que me acompañes a ella, por favor, leamos juntos. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. Entonces la clase de esta mañana, de esta tarde, se llama Todos tienen que nacer de nuevo. Así es el título. Como verás, me compliqué bastante buscando un título, pero pensaba yo, ¿qué otro título podría tener? Jesús entrevistándose con un líder religioso, de los más famosos, nada menos que un miembro del Sanedrín, o sea, el grupo más importante de los judíos religiosos. Te voy a hacer una pregunta. En tu vida, ¿qué fue lo que marcó un antes y un después? En toda tu vida, desde que tienes uso de razón, ¿qué situaciones marcaron un antes y un después en tu vida? ¿Quieres compartirme algo? Después de ser bautizado. Pero antes de ser bautizado, ¿qué hubo que marcó un antes y un después? Te voy a dar unas ideas. Por ejemplo, cuando te casaste, ¿no? Tu vida de soltero, de soltera fue antes, y casada fue otra, ¿no? Fue un después. Es cierto que hay quienes siguen queriendo vivir como solteros, ya no se puede, ya estás casado. Hay quienes quieren casarse cuando son solteros y cuando se casan, dicen: ah, caray, no sabía que esto era así. Pero el matrimonio es increíble, ¿eh? Sí. Pero fue un antes y un después. Sí. ¿O qué tal? Todavía nos vamos más atrás, cuando decidiste tener un novio o una novia. También fue un antes y un después. ¿Por qué un antes y un después? Porque cuando vives sin novio, eres estudiante tal vez, y tienes una novia, las cosas cambian. Ahora piensas en ella, ¿no? Antes solo era para ti, ¿no? Lo que yo quiero, lo que necesito, lo que me hace falta, pero ahora hay que pensar en ella. ¿Qué quiere? ¿Qué le agrada? ¿Qué necesita? Marcó todo un antes y un después. ¿O qué tal el primer hijo, los que somos casados? Cuando nos casamos, pero después llega nuestro primer hijo, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal la emoción? Sí.
¿Qué tal cuando lo ves por primera vez? Si uno es un antes y un después radical. Sí. No es lo mismo estar casado y acá con el esposo o la esposa y después con el bebé ya no pelas al esposo, ¿no? O sea, acá está toda mi atención. Y es un antes y un después. Sí. Toda nuestra vida marca un antes y un después cuando tú tomas decisiones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jesús le dice a Nicodemo una extraña respuesta. ¿Te das cuenta? Nicodemo llega y le lanza ahí unas flores, ¿no? Oye, maestro, sabemos que Dios te ha enviado, y como queriéndolo hacer sentir bien, ¿no?, a Jesús. Pero Jesús le contesta algo que nada que ver, aparentemente. Jesús le dice: hey, olvídate de esas flores, ¿no? Si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Era evidente, o es evidente, que Nicodemo, dijimos que Nico, ¿no?, quería hacer sentir bien a Jesús, tal vez reconociendo como un buen predicador, reconociéndolo como tal vez el Hijo de Dios, y digo tal vez desde la visión de él, que muchos no creían que era el Hijo de Dios. Entonces le dice: maestro, sabemos que tú has sido enviado a enseñarnos. Pero ¿cuántos judíos no rechazaban su enseñanza? Pues había contradicción, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces Jesús le dice: Nico, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y vienen palabras extrañas de Jesús hacia Nicodemo. Jesús diseñó este momento, hermanos. Tú y yo, cuando nos bautizamos, los discípulos cuando nos bautizamos, también vivimos un antes y un después. ¿Sí? ¿O quién podría decir que sigue siendo el mismo antes que después de que se bautizó? No. ¿Quién podría decir que su vida no cambió nada después de que se bautizó? Es un antes y un después. Y este diseño único de Dios para los discípulos está viéndose reflejado aquí en la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Pero sabes, hay dos situaciones que vivimos como seres humanos que nos frenan, que nos impiden dar el paso, ¿no? Gracias a Dios lo hemos dado, muchos de nosotros, pero habrá quienes no quieran darlo. ¿Te has preguntado, cuando tú te bautizaste, por qué era necesario que te bautizaras? ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez? ¿Por qué tengo que bautizarme? ¿O te has preguntado qué significa el bautismo? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no nada más hago mi declaración de fe? Digo que recibí a Cristo en mi corazón y ya es suficiente. ¿Por qué tengo que bautizar? Jesús le dice a Nicodemo: el que no nace de nuevo. ¿Sabes? Tu nacimiento y el mío es un nuevo nacimiento necesario para entrar en el reino de Dios. Entonces, te decía yo, estudiando un poquito de esta historia, de este personaje, encontré con una palabra griega que la palabra es como anoten. No, tal vez no lo pronuncie bien, pero es como anoten, pero con H intermedia. Y significa nacer de lo alto, nacer de arriba, nacer de Dios. ¿Qué significa? Que tú y yo entonces somos incapaces de experimentar ese nuevo nacimiento por nosotros mismos. Entonces, Dios quiere que todos nazcamos de nuevo. ¿Sí? Así que, amigos, si hoy nos visitas una o dos veces o primera vez, tú tienes que nacer de nuevo para estar en el reino de Dios. Amén. Pero habrá quienes no quieran vivir ese momento. ¿Por qué? Porque tal vez no lo entiendan. Entonces hoy es un buen tiempo para entender por qué necesito nacer de nuevo. ¿Por qué necesito nacer de lo alto? ¿No? Nicodemo da una respuesta tal vez un poco hasta chistosa, ¿no? Oye, Jesús, pero ¿cómo uno puede nacer de nuevo? ¿Acaso tendrá uno que entrar otra vez en su madre? Ya siendo viejo. Y Jesús no le hace gracia el chiste. Y le dice: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que se lo repite dos veces.
no puede entrar en el reino de Dios, no puede verlo. Entonces, como discípulos, ¿qué pasa cuando nos bautizamos? ¿Sí sabes qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Recibimos el Espíritu Santo. ¿Perdón? El perdón de pecados. Perdón de pecados, ¿qué más? Recibimos el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo, ¿no? ¿Pero qué más? Nacemos nuevamente. Nacemos a una nueva vida, ¿qué más? Nos comprometemos a llevar una vida limpia delante de Dios. ¿Qué más? A ver, ¿ya se acabaron las respuestas? Estamos como hijos de Dios. ¿Perdón? Somos adoptados como hijos de Dios. Vemos el reino Son muchas de Dios. cosas, ¿no? Pero sabes, una más, podemos entrar en el reino de Dios. Amén. El bautismo nos da también esa oportunidad de entrar en el reino de Dios. Entonces, después de esto, ¿será o no será necesario nacer de nuevo? Cuando nacemos de nuestros padres humanos, obviamente que es obvio que ya no podemos regresar a ellos y nacer de nuevo. Entonces, pensaba en lo que estaba leyendo. Cuando Adán y Eva caen en pecado, ahí es en donde nuestra naturaleza espiritual muere. Entonces somos humanos, pecadores. Entonces, ¿quién es el único que puede otorgar el nuevo nacimiento? Solo Dios. ¿Quién es el único que puede limpiarnos de los pecados? Solo Dios, y solamente a través del bautismo se logra. Solamente a través del nuevo nacimiento. Vamos a ver Romanos 8:1, acompañan por favor. Leamos juntos el 1 al 8, por favor. ¿Ya estás conmigo? Sí. Dice la Escritura: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Mira lo que dice la Escritura. Muchos de nosotros, bueno, nosotros ya no, ¿verdad? Pero mucha gente va a rechazar el nuevo bautismo, va a rechazar el nuevo nacimiento. Si tú le has hablado a la gente, sabes que tú necesitas nacer de nuevo, y tal vez lo has hecho, ¿cómo te ha ido? Espero que bien. Pero la gente no cree en esto muchas veces. La gente duda: ¿cómo es eso? ¿Qué locura es esa? ¿Qué tontería es esa? De que tengo que nacer de nuevo. Bueno, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Si no, o sea, puedes quedarte como estás, pero no verás el reino de Dios. Entonces, Dios quiere que todos nazcamos de nuevo, pero no todos vamos a querer. Entonces, hoy tú que has nacido de nuevo, dice la Escritura, según dice la Escritura, dice que hoy tú y yo podemos vivir conforme al Espíritu. Pero mientras no estemos, no hayamos nacido de nuevo, ¿qué va a pasar? Seremos guiados por nuestra naturaleza débil. Si tú le dices a alguien: hey, tienes una naturaleza muy débil, él te va a decir: ¿cómo que soy débil? ¿No me ves? ¿No ves el músculo? Pero sabes, no entendemos, muchos de nosotros no entendemos que somos débiles. Cuando tú y yo no habíamos entendido nuestra condición débil, sabes, es fácil caer en pecado. Es fácil mentir, es fácil caer en inmoralidad, es fácil caer en el orgullo,
Es imposible que seamos humildes y pedir perdón cuando lastimamos a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque eso es de débiles, ¿no? Decimos, pedir perdón es de débiles. Reconocer mis fallas, olvídate. O sea, ya lo hice y así se queda. Entonces, nuestra condición débil, dice la Escritura, nos impide hacer lo que a Dios le agrada. Fíjate nada más. Pablo en el versículo 1 dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Otra cosa que hace el bautismo, nos une a Jesús. Nos une a su condición espiritual. Y también nos hace que queramos hacer lo correcto delante de Dios. Dice en el versículo 3, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. ¿Qué era la ley de Moisés? ¿Te acuerdas cuál es la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Y qué decían los 10 mandamientos? Algunos, a ver, mencióname algunos. No matarás. No matarás. Otros. No robarás. No robarás. No desearás. No hablarás a tu prójimo. No mentirás. No mentirás. No adulterarás. ¿Y qué es eso para la condición humana, la condición débil de nosotros como seres humanos? Mentimos para librarnos de situaciones difíciles. Engañamos, somos corruptos. ¿No? A que me quites algo, mejor, mira, tengo una lana. Y todos en paz. Y como seres humanos, somos fáciles de degradarnos. Entonces, la ley de Moisés era dura de cumplir. Entonces, cuando viene la ley, el nuevo pacto en Jesús, el mismo Jesús dice, mi yugo no es pesado, mi carga es ligera. Sí. Y ahora quiere decir entonces que ya no puedes mentir, o ya no vas a mentir, ya no vas a ser corrupto, ya no vas a engañar, lo puedes seguir haciendo. Pero ahora tu naturaleza débil está fortalecida por el Espíritu que recibimos en Cristo. Y somos llevados a, híjole, estoy tentado a hacer una mentira, pero eso a Dios no le agrada. Estoy tentado a dar una mochada, pero eso a Dios no le agrada. Estoy tentado a ser chismoso ahí, a caer en chisme, mira, pero eso a Dios no le agrada. Y entonces, nuestra naturaleza débil empieza a ser fortalecida por el Espíritu. Vivimos entonces según la naturaleza débil, dice el versículo 5. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas. Fíjate, interesante. O sea, no hay otra ocupación en nosotros cuando nuestra naturaleza débil nos domina. Solo queremos agradarla. Pero no nos damos cuenta de que eso hacemos. Es simplemente hacer lo que se me antoja. Lo que es más fácil, lo que está más a mi alcance. Pero dice entonces después del versículo 5 allá adelante. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. ¿Quién de nosotros ahora no se preocupa por hacer lo correcto? Espero que todos estemos preocupados por hacer lo correcto todo el tiempo. Porque ahora somos llamados a eso. Versículo 6. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Ahora tenemos dos opciones. Lo que te lleva a la muerte y lo que te lleva a la vida. Hoy muchos de nosotros, mucha gente, escogerá seguir sus inclinaciones. Pero si tú y yo compartimos este mensaje, tienes que nacer de nuevo, es necesario, es un plan de Dios, Dios lo diseñó, no me lo inventé yo, no lo saqué de la manga, es un plan de Dios, porque yo no puedo hacer que tú nazcas de nuevo, solo Dios lo puede hacer. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, 2 veces te aseguro que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios, aunque se hiciera chistosito, ¿no? Entonces la Biblia, esa escritura dice que nuestra tendencia es a querer agradar a nuestra naturaleza. Y piensa en esto, sí es cierto. Mientras tú y yo no conocemos de la Biblia, no estudiamos, no nos bautizamos, eso hacíamos.
todo el tiempo. Después de que nos bautizamos, y ahí está otro antes y otro después, un antes y un después. Si uno haces algo que no está bien y te queda el cargo y creo que la regué, creo que me equivoqué, creo que no debí contestarle así, creo que fui grosero y irrespetuoso. Ahora el Espíritu te habla. Y entonces eres también llevado a necesito ir y pedirle perdón. Necesito ir y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué. Porque hemos experimentado un nuevo nacimiento. Porque Dios está peleando por hacernos criaturas como aquellas, Adán y Eva. Nacer de nuevo. Lo necesitamos. Pero ¿sabes lo más fuerte de todo esto? Fíjate lo que dice. Versículo 7. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. ¿Cuántos enemigos te has dado cuenta que tienes? ¿Tú sabes que tienes enemigos? Tal vez pensarás que tienes puros amigos, pero ¿estás de acuerdo que no a todos les quedamos bien? Y a veces, aunque te vean por primera vez, dices, ese cuate me cae mal. ¿Por qué? Si ni lo conoces, pues no sé, pero ya lo vi y me cae mal. A lo mejor me acabas de ver y ya te caigo mal, imagínate. Pero tenemos enemigos. O sea, gente a la que no le agradamos. ¿Por qué? No sé. Y ya dice, es él, ni me hables de él, ¿no? Pero imagínate, tener de enemigo a Dios. Eso sí es muy fuerte. Ahora, ¿Dios quiere ser nuestro enemigo? No, para nada. El problema es que dice la Escritura, lo que acabamos de leer, que nuestras preocupaciones por seguir a nuestra naturaleza débil, eso nos hace enemigos de Dios. Dios ha estado buscando todo el tiempo ser nuestro amigo, acercarse a nosotros, salvarnos, rescatarnos, pero no. ¿Sabes qué? Te invito a mi reunión. No, gracias, no tengo tiempo. Mira, vamos a hablar de Jesús, de la salvación. No, mejor otro día. Y evadimos. Evitamos que la gente o que alguien nos comparta de Jesús porque no tengo tiempo, porque tengo que ir a jugar, porque no, ¿sabes qué? Yo no puedo, tengo que estar con mi familia. Podemos mentir para quitarnos el compromiso. Y nuestra naturaleza, cuando queremos agradarla, nos hace enemigos de Dios. Entonces, ¿qué nos acarrea? Una muerte espiritual. Podemos pasar muchas cosas, mira. Nosotros, bueno, yo el 27 de septiembre cumplí 16 años como discípulo, pero significa que mis peleas ya se están alejando cada vez más. Creo que tengo más batallas, tengo más peleas espirituales, pero ahora tengo cómo librar esas batallas. En los amigos que no son discípulos, ni siquiera sabes cómo pelear, es más, ni siquiera identificas tus peleas, porque no sabes que tienes una naturaleza débil. Y que espiritualmente hablando, si no naces de nuevo, nunca ganarás una batalla. ¿Sí? Porque tú lo ves normal. Oye, ¿por qué vas a ese lugar? Está mal. ¿Pero por qué está mal? Si a mí me gusta. ¿Por qué ves eso si está mal? ¿Por qué está mal si a mí me gusta? Entonces te das cuenta, fíjate en todo lo que hacemos, humanamente hablando, y todo es para agradarnos a nosotros mismos. No, mira, lo correcto es que vayas y ores y lo pongas en manos de Dios, pero ¿por qué? Yo ya tomé mi decisión y así lo voy a hacer. Y entonces queremos agradarnos a nosotros mismos de todas las formas que quieras y que lo veas. Si no, las cosas no las ponemos en manos de Dios, entonces las ponemos en nuestras manos. Y entonces es nuestra naturaleza buscando ser agradada por nosotros mismos. Entonces nos morimos espiritualmente, nos hacemos enemigos de Dios desde el versículo 7.
Y fíjate, leamos el versículo 8 lo que dice. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Ahí está. Como estamos aferrados a agradar a esa naturaleza, no, yo hago esto porque esto me gusta, yo digo esto porque esto me gusta decirlo, yo voy acá porque me gusta ir acá y nadie me va a cambiar. Entonces, primera cosa que pasa es que te vuelves enemigo de Dios y después tu naturaleza débil te impide agradarlo a Él, obviamente. Te impide hacer cosas que le agradan a Él. No somos capaces de decir la verdad. Por muy simple que sea decir la verdad. ¿Por qué llegaste tarde? Híjole, es que el tráfico. No, llegué tarde porque me levanté tarde. Y a veces cosas tan simples queremos agradarnos. Y no quedas bien, o tal vez quedas bien con aquel que le dijiste una mentira, ¿no? Pero ¿qué tal quedas con Dios? ¿No? Entonces es imposible agradar a Dios. Y mira, el nuevo nacimiento. Vamos a 1 de Pedro, por favor, acompáñame. Vamos a ver. Mira lo que dice Pedro, 1 de Pedro. Capítulo 3, versículo 17. Tú y yo sufrimos muchas veces por hacer lo correcto. Pero ¿quién de aquí podría decir que ha sufrido por hacer lo malo? De veras, no sufrimos porque eso es lo que nos agrada, humanamente hablando, ¿no? Cuando éramos discípulos y hacemos lo que nos agrada, lo que agrada a mi naturaleza, no me hace sufrir. Al contrario, siento que lo gozo, ¿no? Siento que disfruto mentir. Ah, le vi la cara, ¿no? Logré engañarlo, ¿no? Disfrutamos tal vez andar en los antros. Oye, pero eso no está bien. Yo lo disfruté un montón. Oye, pero tu esposa, ¿qué onda? No se dio cuenta. Entonces ya lo disfrutaste, yo lo gocé. Pero algo anda mal ahí entonces con Dios. Mira lo que dice el versículo 17 de 1 de Pedro. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Y de esta manera va a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. Ahí está. Primero fue Pablo, ahora lo dice Pedro. Primero fue Jesús, ahora lo dice Pedro. Es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Pero comienza Pedro diciendo, es mejor sufrir por hacer el bien. ¿Y por qué será que es mejor sufrir por hacer el bien? ¿No será porque nos trae más beneficios? Y a lo mejor dices tú la verdad. Bueno, ¿qué gano con decir la verdad? ¿Qué gano con no engañar a mi esposa? ¿Qué gano? ¿Cuál es el beneficio? De sobra la respuesta es clara. Podemos ver el reino de Dios. Amén. Muchos son los beneficios. Pedro inicia diciendo, es mejor sufrir por hacer el bien. ¿Sabes? Hacer el mal sí trae sufrimiento. No siempre la vas a gozar, no siempre la vamos a gozar. Nosotros que Dios nos ha alcanzado, ¿sabes? Nos ha librado de hacer tantas cosas terribles que nos harían tanto daño.